Hola compa, se cumplen 2 años de la muerte del gran Julio Anguita y precisamente ayer me encontré con un debate estupendo donde el propio Anguita debatía con el liberal Santiago Navaja sobre el capitalismo. Os voy a dejar un fragmento para que veáis la altura que tenía Julio Anguita. Vamos a verlo. Muy bien, voy a empezar ahora dándole la razón a don Julio Anguita, porque ahora voy a hacer unas críticas liberales a la globalización. Y en este sentido estamos muy de acuerdo en algunas de las críticas que ha expresado, como puede ser el excesivo poder que pueden llegar a tener determinadas empresas, que lo que hacen esas empresas que tienen muchísimo poder es capturar al Estado. Entonces, cuando capturan a los políticos del Estado, a través de soborno, a través de influencia, pueden efectivamente hacer que la voluntad de los representantes se ponga de su lado y no se ponga del lado de quien deberían de ser aquellos que se benefician de las políticas legislativas, como son el pueblo, ¿no? Pero como el mismo don Julio Anguita ha remarcado, eso ya lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. Es decir, no hay que hacerse comunista precisamente para criticar a los empresarios que capturan el poder. Y lo que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones es que si se coge a unos empresarios pactando precios, es decir, yendo contra el mercado, hay que meterlos en la cárcel. Aquí tenemos un ejemplo significativo en España. El otro día un gran programa de Jordi Évole sobre qué ha pasado en España con la plataforma de Castor. Cuando llega la plataforma de Castor, llega una empresa, ACS, de Florentino Pérez, y consigue que el Estado le haga un contrato para crear una plataforma por la cual, si los de la plataforma, los de la empresa lo hacen mal, el Estado le va a pagar todo. Estamos todos pagándole a ACS el no funcionamiento de esa plataforma. Pero eso no es culpa de ACS, que ha planteado esa cláusula. Esa culpa ha sido lo del ministro socialista, que en ese momento estaba en el poder, que han permitido una cláusula tan aberrante que va en contra del bien público. Pero eso es algo que criticamos los liberales. Los liberales no estamos a favor de las empresas, no estamos a favor de los empresarios, estamos a favor del capitalismo. Y como he dicho antes, el fundamento del capitalismo, por un lado, la propiedad privada, pero por otro lado, la competencia. Los liberales siempre vamos a estar criticando, siguiente transparencia, esa colusión de intereses que se produce muchas veces entre grandes empresarios y aquellos que detentan el poder político. Porque hay una asimetría fundamental, y es que los partidarios del comunismo son los comunistas, pero los capitalistas no son los partidarios del capitalismo, porque, como muy bien ha dicho don Julio Anguita, lo que pretende cualquier capitalista es convertirse en un monopolista, es decir, acabar con la competencia en el mercado. Los que somos partidarios del capitalismo somos los liberales, que no es exactamente un liberal que un capitalista. Los capitalistas nos caen bien. ¿Pero por qué? Porque son los que crean empresas. Yo lo que os animo a todos vosotros es que el próximo Bill Gates, el próximo Steve Jobs, el próximo Zuckerberg, el próximo Elon Musk sea uno de España o de Andalucía. Lo que me temo es que no va a pasar eso. ¿Pero por qué? Porque en España en particular y en Andalucía, en España en general y en Andalucía en particular, hay una mentalidad anticapitalista, empresarial, anti-innovadora fortísima. Pensad que el Steve Jobs actual es Elon Musk, que es un sudafricano, pero ese sudafricano se ha tenido que ir a Estados Unidos, porque su visión de cómo hay que cambiar la sociedad a través de la tecnología la puede desarrollar en Estados Unidos, donde hay mucho más libertad de empresa, donde hay mucho más libertad en todos los sentidos de la que se puede encontrar en su país, o de la que os vais a encontrar vosotros, porque si queréis montar una empresa, os vais a tener que enfrentar, en primer lugar, a la burocracia del Estado, al logro filantrópico. Vengo de un hotel en Córdoba que me han dicho, hemos abierto en Semana Santa, teníamos que haber abierto hace 2 años. No hemos podido abrir en estos 2 años por culpa del ayuntamiento, que a través de 18.000 trabas nos ha impedido abrir. Eso es una falta de creación de riqueza que estamos sufriendo todos. Este libro es fundamental, os lo dejo aquí apuntado, ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, y su tesis fundamental, la siguiente, es que precisamente los países prosperan o no prosperan no porque haya globalización. La globalización es neutral con respecto a eso, sino con respecto a si sus dirigentes son élites extractivas o son élites inclusivas, es decir, élites que ayudan al pueblo a desarrollar todo su potencial de riqueza, o bien se lo están robando. Yo soy mucho más optimista que don Julio Anguita. Yo creo que nuestras democracias representativas funcionan y funcionan bastante bien, no es la perfección, claro, pero si veis el Democracy Index, España tiene una de las mejores democracias del mundo. Estamos en el puesto 15 de las únicas 17 que hay. Yo creo que es una cosa de la que nos tenemos que estar orgullosos. Y ya para finalizar, este es un gráfico que os quiero mostrar dónde está España en relación con Corea, con Singapur y con Botswana. Ahora mismo estamos en una crisis, con lo cual hemos bajado un poco. Pero fijaos la tendencia. ¿Qué va a pasar de aquí a unos cuantos años? Que vamos a empezar a subir. Y los jóvenes vayan a encontrar empleo. Vayan a encontrar empleo en España, en Alemania o en Singapur. Gracias.
Muchas gracias, don Santiago. Le damos 4 minutos a don Julio Anguita. Me gustaría que mi oponente dijera o avanzase después dónde se puede encontrar empleo. Porque una de las cosas que yo llamo, y cariñosamente, las falacias de la argumentación, es erradicar los conceptos de la realidad. Es decir, estamos a favor del capitalismo, pero estamos en contra del monopolio. Estamos en contra de que las empresas hagan esto y esto que no es correcto. Estamos en contra. Bueno, entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿A qué se reduce? Lo ha desencarnado. Le ha quitado ni más ni menos que lo que dije anteriormente. El capitalismo lleva en su intrínseca esencia la lucha por conquistar mercados. Es que es así y no lo puede evitar. Al situarse fuera de ese capitalismo, ¿en qué terreno se sitúa mi oponente? ¿Cuál es el terreno? Por ejemplo, yo sometería al debate lo siguiente: creación de empleo. Yo propongo una ahora mismo. Hay suficiente trabajo para crear empleo, pero con la actual situación, no. ¿Dónde se crea empleo? Vamos a ver, imaginemos que mañana hacemos una apuesta en el Estado español por los servicios sociales, atención de ancianos, atención de niños, que hacemos una apuesta por la sanidad, cuidado de la salud, etcétera, etcétera, que hacemos una apuesta por la enseñanza, cuidadores, profesores auxiliares, laboratorios, que hacemos una apuesta por una depoblación forestal, por ver los recursos hídricos, por atender el medio ambiente. Ahí hay trabajo, muchísimo trabajo. ¿Por qué no se crea? Porque ese trabajo no es rentable. Que este es el gran debate que ha habido siempre entre la derecha y la izquierda. Ese es el debate. ¿Por qué? Porque el que habla aquí, cuando habla de los derechos humanos, acabo de leer que esa concreción, la creación del trabajo digno, la creación de un trabajo que no puede ser vivir ahora y dentro de unos días no sé lo que hay. Pero fijaros bien los jóvenes. Si cuando se plantea en estos momentos, sí, lo que importa es un puesto de trabajo, vale, como sea, ya. Pues bien, cuando llegues a mayor, y doy fe que se llega a mayor, porque yo también tuve esa edad, ¿de qué vas a vivir si no has cotizado? Si tu puesto de trabajo no permite que puedas cotizar, ¿de qué vas a vivir, muchacho y muchacha? ¿Cuál es la previsión? ¿El albur? ¿Lo que digan los mercados? Entonces, ¿para qué tenemos la racionalidad del ser humano en un problema que ahora mismo tenemos en el mundo, que es muy grave, muy gordo? Los mercados lo dicen, pero ¿quiénes son los mercados? Es lo que yo no entiendo. Y sobre todo, con amante que soy yo de concretar. ¿Dónde está el derecho al trabajo? Un minuto. Es decir, yo lo que pido es que cuando hablemos de estas cosas, las centremos en la realidad concreta, en los datos. Porque claro, si yo hablo en abstracto, yo puedo dibujar ahora mismo unos hermosos caballos de Marte que tienen unas alas esplendorosas, pero eso no existe nada más que en mi pensamiento. Se llama un ente de razón. Vamos a ver, espectacular, Anguita. Porque claro, lo que me hace gracia de este Santiago Navaja es que dice: yo estoy a favor del capitalismo, pero estoy en contra del monopolio. Pero vamos a ver, si son sinónimos. Vamos a ver, para que lo entendamos. El capitalismo es como el juego del Monopoly, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia del juego? Pues si empezamos 4 jugadores, que quede uno que acumule la riqueza de los otros 3. Esa es la tendencia de nuestro sistema socioeconómico. Empresas que compiten entre sí, unas que se comen a otras, hasta que se va creando monopolio. Esa es la tendencia de nuestro sistema socioeconómico. Esa es su naturaleza y no se puede cambiar. Por eso que Anguita le está diciendo: si te sitúas fuera del capitalismo, ¿dónde se sitúa mi oponente? Porque si se defiende el capitalismo, se defiende hasta el final. Se defiende también su naturaleza y el monopolio viene incluido en esa naturaleza. Cuando dicen lo de Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, yo os animo a que veáis la infancia de toda esta gente y veréis que todos tuvieron apoyo económico. Elon Musk es el hijo del dueño de una mina de esmeralda. Claro, si yo parto con esa posición socioeconómica, todo es mucho más fácil. Volviendo al Monopoly, si yo empiezo con más fichas, con más casas y con más dinero que tú, lo más normal es que yo te termine absorbiendo, que te termine ganando, ¿no? Pues bueno, este es nuestro sistema socioeconómico, donde unos parten prácticamente en el cielo y otros parten bajo tierra. Este tal Santiago habla de democracia como una referencia. La verdadera democracia es cuando las personas pueden decidir sobre sus vidas.
en todos los ámbitos y la economía es uno de ellos. Cuando las personas no pueden decidir cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar el trabajo, dónde queremos invertir, qué tipo de presupuesto va a cada ámbito, es decir, dirigir la economía. Cuando no podemos dirigir la economía, no se puede hablar de democracia. Cuando Iberdrola controla nuestra energía, no se puede hablar de democracia. Cuando los fondos de inversión controlan la vivienda, no se puede hablar de democracia. Cuando hay terratenientes que ocupan la mayoría de tierras, no se puede hablar de democracia. Cuando el 1% de la población es más rico que el 99% restante, no se puede hablar de democracia, porque quiere decir que la sociedad no tiene control sobre la economía y por tanto no tiene control sobre sus vidas. La democracia no existe, porque de hecho, como decía Anguita, los monopolios terminan controlando a esa democracia representativa. Por lo tanto, el poder político está controlado por el poder económico. Para que exista la democracia hay que controlar el político y el económico. Y eso, en los sistemas neoliberales, no existe. Y otra cosa, y aquí sí que esto iría para los dos, ¿cómo vamos a plantear un futuro con creación de empleo, pensiones, etcétera? Que yo lo defiendo obviamente, pero debemos tener en cuenta la crisis energética en la que nos encontramos ahora mismo. Año 2022. El pico del petróleo se produce en el año 2005 y muchísimas de las otras materias primas necesarias para que la economía funcione están ya llegando a sus picos. Es decir, un sistema económico creciente con materias primas decrecientes. Hay una contradicción tremenda, porque yo no puedo seguir corriendo si cada vez me va quedando menos sangre. Llegará un momento en el que colapsaré y me caeré. Pues eso es lo que hay que plantear y eso es lo que le puede pasar a nuestro sistema socioeconómico. Esa es la crítica que le haría yo a ambos, ¿no? Que hay que plantear desde esa democracia, desde esa verdadera democracia, cómo vamos a plantear toda esa economía teniendo en cuenta en la crisis energética y climática en la que nos encontramos. De todas formas, ya os digo, Santiago Navaja, se ve que es una persona que, como la mayoría de economistas liberales, no han estado en la realidad, no han vivido la precariedad, no han tenido que entregar casi todo su sueldo a pagar el alquiler, no han tenido que irse a Londres para buscarse un trabajo en un McDonald's. En definitiva, que no han sufrido las penurias del sistema. Y es por eso que su perspectiva cambia a la hora de defender o no el capitalismo, ¿no? Le pasa como a Rayo y a La Calle, que muchas veces hacen estadísticas que básicamente están en una nube, ¿no? Y cuando llevas esas estadísticas a la realidad, se desmoronan. Porque el neoliberalismo sirve a unos pocos, aunque todos estos economistas liberales nos quieran hacer ver lo contrario. Para más debates como este, no olvides suscribirte al canal. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.